Muy buenas noches, querida comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa de Juegos y Deportes del Mundo. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario. Es para mí un gusto, un placer que nos dejen acompañarlos otro martes más para hablar de algún juego o deporte del mundo. Y otra vez no tendremos que irnos muy lejos porque vamos a hablar de un juego que surge en nuestra región mesoamericana. Vamos a hablar el día de hoy de pelota mixteca. Así que si ustedes no conocen este deporte, este juego, pues déjenlo en los comentarios. Estaremos muy pendientes ahí en el Facebook de Deporte UNAM. Ya saben, ahí estaremos muy al pendiente de todos sus comentarios, sus saludos y todo lo que tenga que ver con ello. Y bueno, tenemos a un panel de expertos que nos van a hablar de esta disciplina. Y antes de presentarlos, les voy a poner un pequeño videíto, si les parece bien, allá producción prevenida, porque hay cortesía de Notimex, para que se den una idea de qué se trata este juego, para que lo vean, si ustedes aún no lo conocían, que es un deporte, como todos los deportes, pues muy fascinante, muy vistoso, muy desafiante, por supuesto, en su disciplina, en su ejecución. Y bueno, hoy hablaremos un poco de pelota mixteca. Y como les comentaba, para hablar sobre esta disciplina, hoy nos acompañan pues dos expertos en esta disciplina, en este juego. El licenciado en Educación Física, Gregorio Ramos Melo, quien estudió en la Escuela Superior de Educación Física con una especialidad en entrenamiento deportivo. También es entrenador de atletismo, certificado por World Athletics, y también fue past presidente honorífico de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, además de Premio Nacional del Deporte como consejo directivo de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, y muchas otras cosas que ya, si nos los seguimos comentando, no vamos a acabar. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido, profesor Gregorio. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Bienvenido, es un gusto que nos acompañe. Y bueno, también está con nosotros un viejo conocido, ¿no? El profesor Salvador Mercado Morales, ya ha estado aquí en Juegos y Deportes del Mundo hablándonos de pelota purépecha. Él también es licenciado en Educación Física por la ESEF, entrenador de voleibol, también fue secretario de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y entrenador también de pelota purépecha. Un gusto que esté con nosotros, profesor, bienvenido. Muchas gracias, me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a hablar de esta disciplina que es fascinante, que nos ha generado mucha curiosidad saber cómo se practica, cómo surge. En este programa pues tratamos de hablar de muchas disciplinas, ya vamos ya pegándole a las 200, y creo que nos tardamos mucho en hablar de pelota mixteca. Entonces, pues si le parece bien, profesor Gregorio, cuéntenos un poco cómo surge esta disciplina, qué antecedentes históricos podemos rescatar, qué nos puede contar. Claro que sí. Pues bueno, antes que nada quiero comentarles que el deporte en México tiene un antecedente de aproximadamente 3.500 años. Esto quiere decir que 1.500 años antes de Cristo, ya en lo que se conoce hoy como México, porque es la región de Mesoamérica, y el programa precisamente se llama, me parece así, Mesoamérica, entonces, y la pelota mixteca. En Mesoamérica, desde el norte de Honduras hasta el sur de Estados Unidos, existían diversas culturas. Tenían muchos rasgos culturales distintos y muchos rasgos culturales que compartían. Algunas deidades le llamaban de una forma en un lado, en otra forma en otro lado. Kukulcán, por ejemplo, en el sur, Quetzalcóatl en el norte, en el centro, etcétera, ¿no? Pero un rasgo cultural que compartieron todos los pueblos mesoamericanos en todo el umbral histórico, desde hace 3.500 años hasta la llegada de los españoles, fue el juego de pelota. El juego de pelota fue el único tal vez rasgo cultural que compartieron todos ellos, siendo que, por ejemplo, a la fecha se han encontrado más de 1.500 canchas de juego de pelota en toda esta zona, que algunas datan desde aquella época, otras más recientes, y fue inclusive cuando llegan los españoles a México Tenochtitlán, frente al Gran Teocalli, llamado Templo Mayor, estaba una cancha de juego de pelota. Era parte importante de los monumentos Entonces hay que pensar que toda esa riqueza en cuanto a un rasgo cultural se desarrolla en un ambiente muy extenso en el tiempo y en el espacio y en el espacio físico de todo lo que hoy conocemos como México, ¿no? Había el juego de pelota como, no solo como un juego, sino como un ritual mismo, ¿no? Como parte de su ¿qué será? Misticismo, de sus rituales, de sus
Sí, mira, el prácticas. juego de pelota tiene muchos rasgos, muchas características, ¿no? Una de las que se resalta, de la que resalta, ¿no? Le gusta mucho a la gente resaltar es eso, ¿no? Del ritual, el sacrificio que le sacrificaban. Bueno, claro. Pero eso no sé si está en duda, ¿no? Quizá. Está en duda, o claro, no lo está muy en sabemos, duda. Hay ¿no? muchos estudios muy importantes que hablan inclusive que el sacrificio humano no existía en la época prehispánica, ¿no? Entonces eso está todavía en Sí, mucho debate. no lo sabemos aún. No lo sabemos aún. Lo que sí es cierto que el juego de pelota sí tenía varios rasgos característicos y existían por lo menos 4 modalidades de juego de pelota. Eso es importante y que casi mucha gente no sabe, ¿no? Todos conocemos el ulama, el ulama que se practica y que hemos visto en El todas de partes. cadera. El de cadera, pero había por lo menos 4 modalidades de juego de pelota. Una manipulando la pelota con el antebrazo o la mano, ¿sí? Y que evolucionó a otros deportes que hoy mismo en día se siguen practicando en lo que conocemos como México. La segunda era un juego de pelota manipulando la pelota con un bastón, mazo o palo, y que de ahí surgen también muchos deportes como la pelota purépecha, como la pelota mixteca y como otro tipo de juegos de pelota que se practican en la actualidad. La tercera modalidad era un juego de pelota manipulando la pelota con el pie. Casi nadie sabe o conoce que se manipulaba, pero hay una sola referencia en uno de los murales de Tepantitla, en Teotihuacán, en donde aparece un jugador. En ese mural, es un mural del Tlaloc, en el paraíso de Tlaloc, en donde aparece un jugador manipulando una pelota con el pie. Entonces, posiblemente una pelota no tan dura como la de Ulama, pero posiblemente una pelota de aire, con aire adentro, ¿no? Y la cuarta modalidad, manipulando la pelota con la cadera. Y esto es muy interesante porque solo en México, en esta región de Mesoamérica, se manipula la pelota con la cadera. En otras regiones del mundo la pelota se manipula con el pie y surge el fútbol en algunos lados, en el calcio de Italia, en China, en Inglaterra, etcétera, ¿no? En otras regiones había juego de pelotas con bolos, con bastones, con la mano, frontones, mucho tipo de pelotas. Pero manipular la pelota con la cadera solo existe en México. Y es muy interesante el saber por qué se da esta manipulación con la cadera. Por el bote de la pelota, el material. El hule, la vulcanización del hule se inventa en México hace 3.500 años, ¿sí? Que la patenta Goodyear después en 1800 y algo es diferente, pero se inventa en México la vulcanización del hule. Es una especie de vulcanización, ¿sí? ¿no? Sí. Entonces, esa vulcanización del hule, cuando la pelota tenía ese bote, una pelota de este tipo se podía manipular con la cadera. Y así como ese es algún rasgo interesantísimo de los juegos de pelota prehispánicos. Que decían, ¿no?, que de los frailes y que decían que tenía el diablo adentro la pelota, ¿no? Por eso botaba de esa manera, ¿no? Un bote vivo. Imagínate que llegan los españoles y encuentran que ellos todo lo manejan una pelota hecha de vejiga de animal, pelotas de madera, pelotas de piedra, pelotas de tela, precisamente, y pelotas de muchos otros materiales. Pero ninguna de esas pelotas, por más, aunque sea una pelota de hilo como las de béisbol que conocemos hoy, tiene el bote de una pelota de hule, lo sabemos, ¿no? Sí. El hule viene a revolucionar el mundo. Entonces, cuando ellos ven este tipo de actividades, pues lo que hacen es pensar que tiene otras situaciones. Y también porque el juego era muy popular, o sea, el juego se practicaba en muchas partes y quitaba el tiempo a las personas, decían, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo podemos aterrizarlo, profesor Gregorio, a la pelota mixteca en específico, que es el tema que nos reúne hoy? Mira, de todos estos juegos de pelota, una de las modalidades que te estoy comentando era una pelota manipulando un bastón, mazo o palo. Hay infinidad de figurillas que nos hablan y que nos muestran personajes manipulando una pelota o con bastones y son jugadores de pelota, ¿no? Entonces, estos bastones o estos guantes que se utilizaban para manipular la pelota, pues hay que pensar en el ambiente histórico que surge a través del sincretismo cultural que significa la conquista, ¿no? O el encuentro. A través de eso, muchos deportes o muchas actividades son prohibidas y son relegadas, ya no se hacen en las grandes canchas de juego de pelota. En Oaxaca tenemos Monte Albán, tenemos Danizú, tenemos muchas zonas arqueológicas importantísimas en donde presumiblemente se jugaba un juego de pelota con un guante. Sí. ¿Sí? Y entonces, pero se prohíben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos juegos de pelota se dejan de practicar en esas zonas,
pero se continúa practicando porque tienen un arraigo cultural importantísimo entre la población, un arraigo cultural que se ha transmitido de generación en generación. Y entonces se siguen practicando allá en las montañas, en los campos, y asimismo por eso ahora el juego de pelota mixteca, por eso y algunos otros juegos de pelota tienen esa cancha de juego de pelota que es muy parecida a lo que era el ulama de cadera o los juegos de pelota prehispánicos. ¿Al tlachtli? El tlachtli o tlaxco. El tlaxco. No, tlaxco cuando era el juego de los dioses. Fíjate que esto que ahora que mencionas, por ejemplo en el ulama, en Sinaloa le llaman taste a la cancha de juego de pelota. El taste, sí, correcto. Pero taste, si tú te dices, ¿qué es taste? Es como una deformación de tlaxco. Es como una deformación lingüística a través del tiempo. Y entonces en otros lados, por ejemplo en Oaxaca, a la cancha de juego de pelota mixteca le llaman patio o pasajuego. Ajá. Pero también se le llama pasajuego en otra modalidad de juego de pelota a mano, que es la pelota tarasca. Entonces, todos estos juegos de origen prehispánico o que se practicaban antes de que llegaran los españoles, se prohíben, se siguen practicando. Cambian las reglas, cambian los materiales, pero no cambia la esencia. En algún momento lo retoman, inclusive el juego de la pelota mixteca, teníamos referencia en algún momento con la gente de Oaxaca que nos decía que había un juego de pelota mixteca con frontón, allá en algunas zonas de la región, pero que no se perpetúa, ¿sí? Pero se perpetúa el juego de la pelota mixteca. Inclusive hace más de 60 años se platica entre la gente vieja de allá que el juego de pelota mixteca se jugaba sin guante como ahora lo tenemos, sino que se ponían algunas cosas más pequeñas y manipulaban una pelota más pequeña hecha de hule natural. Entonces todavía tenían el proceso de vulcanización del hule como lo conservaron en Sinaloa. Tienen esa relación entonces. Esa relación, claro, exactamente. Okay. Entonces tú ves las canchas de juego del sureste, de Monte Albán, de Yucatán y todo esto, eran canchas grandes, en donde jugaban juego de pelota que tenía un recorrido de la pelota muy grande, no como en las canchas de juego de pelota del ulama de cadera, que la cancha es mucho más pequeña, ¿sí? Entonces, presumiblemente en esas canchas se jugaba algo muy parecido a lo que ahora conocemos como pelota mixteca, con implementos para el juego, porque hay murales y hay códices y todo esto, en donde aparecen jugadores con guantes, en donde aparecen con guantes y dices, bueno, esos guantes parecería que fueran un antecedente del guante que tenemos aquí mismo de la pelota mixteca, ¿no? Que justo vamos a hablar entonces de eso, ¿no? Entonces hay una relación en los juegos de pelota mesoamericanos, podemos rastrearlo a lo que hoy conocemos como pelota mixteca. Y entonces, ¿cómo evolucionó ya la pelota? Pues me imagino ya no es de hule. ¿De qué material es, por ejemplo, la pelota que se usa en la actualidad? ¿Quieres tomar la palabra? Muy bien. En la actualidad se practica, como decía el profesor Gregorio, con el guante. Hay zonas, podríamos decir desde los inicios, se ha practicado en Oaxaca, que es como la cuna de este deporte o de esta modalidad de juego de pelota. Y se conoce que se usaba ya el guante para poder golpear la pelota, porque al ser de este material de hule es pesada, y para poder golpearla y que regresara al campo, vamos a hablar del campo. El campo tiene 100 metros de largo. Sí. 100 metros de largos. Los equipos son de 5. Actualmente 100 metros de largo. Así es. Y tienen 5 jugadores que están colocados de manera estratégica para golpear la pelota. La pelota puede regresar sin bote o puede regresar con un bote para el otro lado, como una especie de tenis, con el guante. El guante también tiene un peso que también se va definiendo de acuerdo al jugador. Son capas de cuero de animal, de vaca, y se van colocando de manera artesanal. Al final le ponen unos clavos. Sí, aquí y lo los podemos ver en acomodan, esta cámara, si les parece bien. unos clavos A ver, lo voy a para mostrar. poder soportar Está muy el pesado. impacto, ¿sí? El guante pesa, llegan a pesar Un poquito más hasta para acá. 7 Ahí kilos. para abajo. Hasta 7 kilos. Hasta está 7 pesadísimo. Yo lo kilos. quise alzar con una mano y no me fue posible. No, debe pesar, ¿qué? 3, más o menos.
como 3 o 4. Está pesadísimo. Entonces, A ver, ok, ya. hay una forma para meter la mano. Sí, ya, así ya es más fácil. Cuando No sé si lo introduces ven. la mano ya es más sencillo. Oiga, está muy pesado, de verdad. ¿Cómo le Entonces, hacen para...? y la pelota también Y tiene, y tienen que hacer este movimiento. exacto, regresarla, Están muy fuertes, ¿eh? exactamente. Imagínate, es una pelota que pesa 900 gramos, ¿sí? 900 gramos. También 900 algo gramos. que les quería comentar. Ahorita que yo estaba viendo las pelotas, sin tocarlas, dije, pues, es una pelota normal, Ligerita. Y ya uno que la agarra, Sí, claro. está pesada también. Sí, los jugadores de pelota mixteca no, vayan, no son, tú los ves y no son unas personas, por así decirte, de una complexión frágil, son corpulentos, fuertes, atléticos. O sea, los jugadores de pelota, de pelota mixteca, los ves y dices, es como si estuvieses viendo tal vez un jugador de la época prehispánica, un guerrero, ¿sí? Porque esa preparación que tienen ellos ahora para jugar la pelota mixteca no es cualquier cosa. No cualquiera sí. mantiene. Obviamente hay guantes, el peso de los guantes va variando de acuerdo a la corpulencia del jugador. Hay guantes para niños inclusive también. A partir de los 12, 13 años hay guantes pequeñitos, pero tienen un peso. ¿Y por qué tienen un peso? Porque todo este peso, todo este material que tiene el guante va a amortiguar el golpe de la pelota, ¿sí? Si en algún momento las pelotas en la época prehispánica se jugaban a mano, o hoy en día, por ejemplo, la pelota tarasca que se juega en la zona de Tierra Caliente de México, usa una pelota de tenis rasurada, porque evolucionó la pelota. Antes se usaba una pelota de hule, ¿sí? Y la pelota mixteca evolucionó de una pelota también de hule vulcanizado de manera natural a una pelota ahora de hule, una pelota de hule vulcanizado de manera industrial. Ok, entonces esta es de hule Industrial, digamos. industrial, sí, Ok. ya están hechas de manera industrial, ya no está hechas con el método prehispánico, Sí, digamos, porque como las de Ulama. Las de Ulama nos han dicho que tienen que botarlas diario para que no Sí, pierdan sí, sí, forma. esas están hechas todavía con la época, con la técnica prehispánica, y se ha conservado con muy pocas personas, Sí, déjame de decirte. hecho que es muy Sí, es complicado muy celoso, conseguirlas, ¿no? exactamente. Pero estas, digamos, ellos las fabrican de esa forma. ¿Por qué? Porque el juego de pelota mixteca es uno de los rasgos culturales más importantes de los mixtecos a nivel de desarrollo. Ellos, donde quiera que haya una comunidad de oaxaqueños, hay pelota mixteca. Inclusive en la gente que ha emigrado dentro del país a las regiones de Sinaloa o de Sonora, hay jugadores de pelota mixteca. Y en Estados Unidos hay jugadores de pelota mixteca. Parte de Hay una- una liga, es una parte de una cultura muy importante, una cohesión social. Una identidad Una también. identidad, precisamente. Ellos no dejan perder esta parte de su cultura, como lo sabemos, la comida, el mole, Claro. las tlayudas, Sí, tan no, rico ¿cómo toda uno la va a comida. dejar eso? Bueno, nadie dejaría eso, ¿no? A un lado. Y con eso la gente de Oaxaca, los mixtecos, llevan su pelota mixteca. Es una parte importante de su identidad que han sabido conservar y desarrollar. Y ha sido muy importante cuando yo estuve en la federación desarrollar toda esta parte, continuar desarrollando todos estos juegos de la pelota mixteca. En Oaxaca actualmente se sigue practicando, por ejemplo, en el lunes del cerro, en las fiestas de la Guelaguetza, hay jugadas de pelota mixteca muy, muy importantes. Y tú dices, bueno, ¿cuánta gente juega mixteca? Pues un equipo, 2, 3, 10. No, son cientos de personas las que juegan la pelota mixteca. Que obviamente todo este tipo de deportes está en detrimento. ¿Por qué? Porque el fútbol, los videojuegos, tú sabes. Sí. Pero los que juegan pelota mixteca te lo dicen con un orgullo que de veras te da envidia, ¿no? Dices, sí. Porque yo lo juego porque mi papá lo jugaba y mi abuelo lo jugaba y su papá de mi abuelo lo jugaba. Entonces no es algo que ellos de repente se les ocurrió ir a entrenar pelota mixteca. No, lo juegan porque desde niños los llevaban sus papás a jugar pelota mixteca, a que los vieran cómo se jugaba. Y dentro de esto es todo un ambiente. Y se va pasando de comida, la tradición. de festejos. O sea, es una fiesta, pues, la pelota mixteca para ellos. Aquí nos comentan nuestro querido auditorio, Angélica Hernández, gran deporte, juego de pelota. Alejandro López nos manda sus saludos. También por ahí está Alejandro Montoya, muchas gracias. Y entonces, ¿quién gana en un juego de pelota? ¿Cuánto dura un partido? No sé si se dice partido.
Sí, sí, es un juego, un juego. Se juega en la pelota mixteca, haz de cuenta que es esta mesa, ¿sí? Y son ¿cuántos dijimos? 100 metros hasta 110 por 8 a 10 de ancho, ¿sí? Sí. En una de las zonas se coloca una zona de 8 metros, 2 líneas, y esta zona se llama resto, ¿sí? Y de este lado se coloca una piedra que se llama saque. Entonces tenemos 5 jugadores de este lado y un suplente afuera, 5 jugadores de este lado y un suplente. Entonces, el juego comienza porque este jugador de aquí bota la pelota, se tiene que botar en la piedra de bote, en la piedra de saque, si no, no vale la saque. Entonces, la bota, primero, pero algo importantísimo, no la puede botar porque ver que los otros están distraídos y madruguete, no, aquí en estos deportes no se permite eso. Le muestran la pelota al contrario, al equipo contrario, el equipo contrario asiente que ya está listo y entonces, solo entonces, él comienza la jugada. ¿Qué tal juego limpio? Completamente, nada, el juego limpio existía aquí. Entonces bota la pelota y ya sea el golpe por abajo o por arriba, principalmente por abajo, bota la pelota y la pelota de saque tiene que ir volando en la cancha y caer en la zona de resto. Si cae en la zona de resto, estos jugadores al botar la tienen que regresar y así va el juego. Si no cae en la zona de resto, es falta para este equipo, ¿sí? Tienen que llegar. Tiene que llegar a la zona de resto. Wow. Y estamos hablando de que entre la zona de resto y esta zona debe haber, no sé, 60, 70 metros aproximadamente. Y la pelota llega de aire. Imagínate la velocidad y la fuerza con la que llega la pelota, los amigos que saben de física, entonces, ¿con qué velocidad llega la pelota para que el jugador que está en el resto, que está restando, se le llama, estos son de saque o contrarresto, mira, ahí cómo le está pegando la pelota, le pega el jugador de un lado y le pega de otro. Les voy a compartir a nuestro querido público aquí, cortesía de Notimex. Entonces, te digo, ahí es el saque es por abajo, ahí estamos en Brasil, en el primer mundial de juegos indígenas de los pueblos indígenas, y llevamos a varios jugadores, ahí llevamos en esa ocasión a un equipo de 60, 70 personas, si mal recuerdo, entre pelota mixteca, tarahumaras, purépechas, etcétera. Pero ellos hicieron una muestra, ahí este es un pasajuego que está ahí ese está aquí en Oaxaca, ¿sí? Él es uno de los jugadores, Efraín, está mal, su apellido es Arellanes, no Arianes. Es una de las familias. Fíjate, por ejemplo, los Arellanes son los jugadores que ellos han mantenido y son 4 hermanos, son 5 hermanos y todos juegan pelota mixteca. Wow. Y su papá en paz descanse también. Hay un torneo que se hace en honor de su papá. Entonces todos ellos juegan pelota mixteca y ellos nos tocó convivir con ellos, con la federación, invitarlos a que fuéramos a Italia, fuimos a Brasil. Ellos a mostrar con aquel orgullo su juego de su pueblo, de su grupo étnico, ¿no? Y lo juegan todos los sábados y domingos. Entonces, esa jugada que se hace es de ir la pelota, de ir y venir, y hay un juez en el que sanciona estas jugadas. Como en todos lados, un deporte, para que sea deporte, tiene que ser con un juez, con reglas y que la sancione un juez. Exacto. ¿Sí? O sea, es la diferencia entre un juego y un deporte, ya cuando es un deporte reglamentado. ¿Sí? Entonces, este deporte lo sanciona un juez y el juez se llama chacero. Chacero. Y si quieres hablar un poquito del chacero, la importancia del chacero. Pues es el que sanciona y el que está observando esto que comentábamos, la dificultad de el conteo, porque no es sencillo el conteo. Por ejemplo, ahí cada vez que no llega, ¿es como puntos a favor del contrario? ¿Cómo son las puntuaciones? Se cuenta como en el tenis, muy parecido. Empiezan con 15, 30 y 40 y después se marca una raya. Y eso hace que ellos lo llevan, los que juegan ya lo saben y lo tienen tan bien aprendido que para ellos no se les dificulta. Pero los que lo estamos viendo, en ocasiones nos cuesta mucho trabajo. Entonces, para eso está el juez, para sancionar y que efectivamente sean contadas todas las rayas. Si se juega, un juego es 15, 30, 40 y raya, y juego, ¿sí? Entonces,
una competencia tiene que, son 2 de 3 juegos o 3 de 5. Hay juegos o sea, sí, hay juegos libres, hay juegos de compromiso, hay toda una parafernalia en torno al juego. En algunos juegos libres se pueden entrar otros jugadores, intercambiarse. En los juegos de compromiso no. Entonces hay apuesta, varían las reglas. Entonces hay un personaje muy importante que es el coime, o es digamos el que cuida el terreno de juego, el patio de juego o pasajuego, el que lo cuida, el que lo barre, el que lo tiene perfectamente listo, como una mesa de billar para que jueguen ahí los... Sí, como que le dan una pasada sí, con, todo, con o sea, un rastrillo o algo así, me imagino. Sí, porque imagínate que juegan en una cancha con esta pelota, con esos implementos, que tenga zanjas o que tenga piedras. Claro. Pues la pelota te puede botar y te puede lesionar de una forma Eso es lo que importante, les iba a preguntar. Bueno, entonces, ¿2 de 3 o 3 de 5, no? Sí, exactamente. Sí. ¿Cuánto puede durar un juego? Pues puede durar hasta una hora y media, más o menos. Pero, por ejemplo, si empieza a llover y el partido es de compromiso, se para el juego y comienzan al otro día donde se quedó. Entonces, esto es muy importante y esto lo hemos visto, lo vimos en muchas de las actividades de los juegos. Mira, está el chacero. A ver, déjenme, se lo pongo aquí a nuestros queridos espectadores. Sí. Ahora importante, el chacero o juez en todos los juegos de origen prehispánico, autóctonos y tradicionales es una persona de respeto, ¿sí? Una persona que conoce las reglas, pero que también no le dicen como al árbitro, ¿no? Aquí en el fútbol, por ejemplo, no está permitido. En California, mira, ahí está el chacero. Es una persona... árbitro, ahí le pusieron, es el chacero, el juez de pelota mixteca. Sí. ¿Por qué tiene ese palo? Porque con ese palo él, cuando hay cierto tipo de jugadas en los que se marca una raya, sigue la jugada y se marca otra raya. Ya cuando están 2 rayas dentro del juego, él marca la raya, están las rayas laterales de la cancha, él marca con medio metro, con esa vara, marca medio metro la raya. Y cuando se hace otro tipo de jugadas, marca a la otra raya donde se haya cometido, y entonces los jugadores tienen que ganar esta o esta raya. Así va el juego, van jugando, y al mismo tiempo van tratando de hacer puntajes de 15, 30, 40 o juego, ¿sí? Entonces, es muy importante esta parte, porque no es así como que... y otra cosa importantísima, hay categorías. Hay primera, segunda y tercera fuerza. Sí, claro, o sea, porque los hay muchos jugadores, como sí, hay decían. muchos, claro. Entonces, si en una jugada importante, hablamos de las jugadas que se hacen, ¿está pasando eso en pantalla? Sí. Sí, que ahora lo estamos viendo, ¿verdad, producción? Sí. Bien, él era el anterior presidente de la nación. Mira, de una mirada de águila, ve cómo se ve el juego. Ese cuadro que tenemos a la izquierda es el resto, a donde tiene que botar la pelota desde la derecha hasta ahí, para que llegue la pelota y los jugadores lo contesten. Entonces, hay jugadores, mira la forma en que le pega. Mira, le pegó para abajo, ¿sí? Es complejo, me imagino, sí, sobre sí, todo por el peso del guante, que me impresionó de verdad. Ahí está haciendo un saque. Mira ahí cómo recibe la pelota. Claro. Realmente, durísimo. Verlo en vivo es mira, ahí está un niño poniéndose el guante. Claro que ese guante pesa más que el niño, creo. Sí. Pero hay guantes pequeños, te digo. Entonces, hay toda mira, están las pelotas, la bota y ahí va. ¿Sí? Wow, es fascinante. Entonces, fascinante porque aparte te digo, hay categorías. Tú vas a un pueblo y dicen, bueno, vamos a hacer la jugada importante del pueblo, por ejemplo, en la Guelaguetza, pues son categorías de primera fuerza, jugadores de primera fuerza, que todos ellos se conocen, ¿eh? No puede jugar un jugador de primera fuerza en una competencia de segunda. No lo harían, pero aún así pues, se conocen. Tú eres de primera fuerza, no puedes jugar en este torneo que es para gente de segunda. Mira, ahí está Monte Albán, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la pelota mixteca, lo interesante es que tiene 3 modalidades. Coméntalo, profesor, por favor. Precisamente que la pelota mixteca tiene 3 modalidades. Estamos hablando de esta que es la de hule, la pelota mixteca de hule. La otra se llama pelota mixteca de forro, donde es una pelota de estambre forrada con gamuza de 12 centímetros y tiene un peso menor de 275 gramos. Se usa un guante de carnaza, de esos que son como amarillos, como los de electricista que conocemos todos nosotros. Ese es el guante que se utiliza. Y la tercera modalidad
se llama pelota mixteca del Valle. La pelota mixteca del Valle utiliza una tabla. Ajá. En la parte posterior tiene o un resorte o una tela para poder introducir la mano, solamente queda fuera el dedo pulgar. El dedo pulgar es el que queda fuera. Se sostiene la tabla y la pelota es más pequeña, es mucho más pequeña, pero es también para poder golpearla Como el que estamos viendo en asemejando el estas- guante. en estas Exactamente, en esas imágenes se tiene la tabla y se regresa de la misma forma. Obviamente también hay preferencias, hay jugadores que se dedican a uno o a la otra modalidad. Esto también es lo interesante porque también va variando de acuerdo al gusto de cada uno de ellos. Sí, en la Mixteca de Forro, por ejemplo, este guante de carnaza que, como los de los electricistas, le ponen ventas alrededor y la pelota no tiene el bote que estas pelotas. Pero, por ejemplo, en Ejutla de Crespo se juega mucho esa pelota o en otros lados. Y entonces, en cada una de las poblaciones tiene su juego, su modalidad preferida, digamos, de juego de pelota. Aunque la más identificable es la pelota de hule. La pelota de forro casi no la juegan muchas comunidades y la pelota del Valle ha tenido un poco más de auge estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la tabla, si te fijas, inclusive para enseñanza en primaria, en secundaria, en bachillerato, pues es más fácil enseñarle a los niños con una tabla Sí, que y con con el una guante pelota ese de esponja que con un guante de estos, ¿no? Pero eso les va inculcando a los niños. Pues en Oaxaca hay programas interesantes de desarrollo de la pelota mixteca con colegios de bachilleres, por ejemplo. Entonces los chavos de bachilleres juegan pelota y empiezan con la tablita, ellos le llaman, empiezan a jugar tablita, y luego con un guante menos pesado, etcétera, ¿no? Pero estas imágenes de dónde son. ¿Es en una escuela algunas? Perdón. Las imágenes que estamos viendo, algunas son de escuela. Nosotros somos actualmente todavía docentes de educación física en escuelas y en ocasiones llevamos esto a que los niños lo puedan realizar. Obviamente damos toda una charla de dónde viene, que ellos conozcan el origen, hacemos una presentación o algún video para que vean la manera en la que se juega. Les entusiasma porque es algo distinto. Y una vez que se les presenta el material, buscamos el material idóneo para no salir lastimado, pues se va haciendo del conocimiento de ellos. Y si tenemos la posibilidad de mostrar un guante, es increíble cómo quedan impresionados por este tipo de guante, por ejemplo. Ellos siempre juegan con la modalidad de la tablita. ¿Por qué? Porque es la que puede ser como más sencillo de que vaya conociendo un niño. Sí, porque aquí en esta imagen, por ejemplo, la compañera con los dos brazos creo que está ahí impulsando porque el guante es complicado. Nos saluda también Alejandro Olmos, excelente tema, saludos cordiales, muchas gracias, profesor Gracias, Alejandro. que lo hemos tenido aquí hablando de culichi hace 2 semanas me parece, y también de otros juegos de destreza mental. Muchas gracias, profesor. Saludos. Y bueno, entonces, fascinante realmente. Ya estamos en la recta final, se nos va rapidísimo el programa, pero cuéntenos un poquito, usualmente les preguntamos en este programa cómo llega este deporte a México, ¿no? Cuando son de otras partes, pero aquí es al revés. ¿Cómo ha salido el deporte de aquí de México hacia otros lados? ¿Hasta dónde los ha llevado? Bien, cuando estuve al frente de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, AC, nos invitaron a un evento que se llama el Festival del Tocatí, es Juegos de Calle, en Verona, Italia. Alguna vez fuimos con la Asociación Europea, con la Asociación Internacional de Juegos Tradicionales, porque existe una asociación. Entonces íbamos y se presentaban algunos otros países, los Juegos de Italia. Y en una de esas ocasiones me dijeron, oye, Gregorio, ¿por qué no? El año que viene, o sea, 2014, me dijeron ese entonces, México sea el anfitrión, que todos los juegos sean de México. Y les dije, pues bueno, suena fabuloso, pero pues déjenme preguntarles a mis autoridades, en ese momento a la CONADE, ¿no? Y les planteé el tema a CONADE y les dije, ¿saben qué? Tenemos que hacer esto porque es algo interesantísimo, importantísimo, y vamos a llevar a los jugadores. Entonces nos llevamos a 140 jugadores a Verona, Italia,
¿sí? Entonces fue una experiencia increíble y dentro de esto iban jugadores de pelota mixteca. Lo interesante o lo fascinante de ese festival es que pues la gente estamos hablando de que el festival en 3 días lo visitaron más de 3,500 personas de toda Europa. El festival se llena, no hay lugar en los hoteles para los asistentes. Entonces, y algo bien interesante, fíjate que los jugadores de pelota mixteca de guante de hule encontraron allá a los jugadores italianos que juegan con un guante también, pero de madera, con otra pelota mucho menos pesada y el guante mucho menos pesado, ¿no? Entonces, te das cuenta que hay muchos juegos en el mundo que son parecidos, pero se llaman de otra forma. Juegos interesantísimos, ¿no? Y deportes también. ¿Eso fue en Tocati? En el Tocati, sí. Internacional de Juegos de la Calle, sí. Trella, me parece que se llama este deporte. Sí, el juego sí. con un mazo de palo. Y cuando lo vieron los mixtecos y se vieron ellos así como que, oye, espera, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde vienes? Como el meme de Spider-Man, cuando están así viéndose uno sí, al otro. Así exactamente, de, a ver, sí. ¿qué pasó? No, pero había otros juegos. Por ejemplo, aquí en México, el bolillo, que se llama charangáis, otros. Allá se llama xianco. Hay un juego y lo juegan y hay competencias y hay jueces y todo. Entonces los niños de aquí, los mayas, fueron a competir en bolillo con los de xianco de allá. Entonces fue una mezcla intercultural interesantísima. Ahí lo que se vivió en esa ocasión en Europa, porque aparte la gente increíble, ¿no? Y en Verona me decían, oye, pero necesitamos que traigas jugadores adultos nada más, porque aquí en Europa son jugadores adultos. Les digo, bueno, eso no va a ser posible porque pues la mayoría de mis niños jugadores son niños, sí. Y hay jugadores de pelota mixteca que son adultos, los de Purépecha eran adultos y todo eso. Pero entonces hubo todo un festival ahí en torno a esto. Y bueno, las calles en ese entonces de Verona se cubrieron de México, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Aquí vemos un poco la imagen del jugador de Trella, sí. Que es un deporte que tiene estos paralelismos. Exactamente. ¿No? Entonces, el juego, el movimiento humano, el deporte en el mundo tiene similitudes increíbles que a veces no captamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, lo que sí es cierto, cuando en algún momento vino gente de España, antes de que yo fuese presidente de la federación, con la maestra Lida Zurita, mi antecesora, y nos dijeron, una persona de España nos dice, es que como su federación se llama de deportes autóctonos. Autóctonos, no hay deportes ya en el mundo. Nosotros tenemos deportes que eran de los griegos, de los etcétera, los persas, etcétera. Pero cuando vi el ulama, nos dijo, vaya, me han callado la boca con esto, porque pues ustedes tienen deportes que surgieron en México. Pues claro, o sea, los deportes autóctonos que ahora se manejan en México, que se practican en México, son originarios de aquí. Hay que recordar que Mesoamérica no había sido visitada por otras culturas a través del tiempo, como lo fue Europa, por ejemplo, los de España, con los moros, etcétera, los italianos, etcétera, una mezcolanza increíble. Aquí en México sí hubo sincretismo de este tipo en el interior, pero fue en el interior. Entonces se conservó esa parte y dentro de esa parte fueron los juegos y los deportes. Uh-huh. Y hasta el momento viven. Exactamente, es lo más importante, que no están en un museo, exacto. Están vivos y están practicándose en muchas partes. Y hay infinidad de personas, como con el maestro Olmos, como el profesor Salvador, que se están encargando de que esto siga vivo, de que cada vez haya más personas practicándolo y conociéndolo y enamorándose de ello. Totalmente. Y aquí tenemos otras imágenes justo de estas prácticas. Bueno, se las voy a poner a nuestra querida comunidad. Así es. ¿Nos puede contar un poquito este trabajo que se hace en las escuelas? Ya nos había adelantado, profesor, pero... Así es. Esa fue una muestra en un colegio en donde se mostraron varios juegos. Escogimos propiamente los de la Mixteca del Valle, que es de lo que estamos hablando ahora. Y estos son chicos de secundaria. También les interesó por la manera en la que obviamente el profesor lo hace. Era un profesor que también estaría con nosotros, pero ya no pudo venir, el profesor Emilio Sarabia Rojas. Él nos envió las imágenes, él estaría con nosotros hablando de su trabajo y me comentó que no le era posible el día de hoy. Pero sí asistimos a observar este tipo de trabajo donde los alumnos, lo que comentaba, de alguna manera el enterarse de dónde surge el juego los hace tener el deseo de poder practicarlo. Sí, y practicarlo además, no nada más verlo. Y lo ven como un reto.
El hecho de poder pegarle a la pelota en el aire con manipular para manipular la tabla no es fácil, ¿eh? Tenemos que lograr un movimiento muy coordinado para golpear la pelota. Entonces es impresionante cuando a ellos les gusta y dicen, ¿y cuándo vamos a volver a jugar? Y te quedas con eso. ¿Por qué? Porque sabes que realmente impactó lo que estabas mostrando. Entonces estas prácticas aún perviven y aún siguen marcando estas generaciones. Me llama mucho la atención estas imágenes porque nos muestran un contexto pues más urbano, ¿no? Estudiantes de secundaria practicando un deporte autóctono, entonces me hace algo muy bien, muy que ayuda para que pervivan estas prácticas, ¿no? Así es. Pues les agradecemos mucho que nos hayan contado esta historia. Digo, nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Quizá les preguntaría rápidamente cuál es el entrenamiento que se necesita, porque lo repito, me impresionó el peso del guante, el peso de la pelota. ¿Qué hacen para entrenarse como cualquier otro deportista, no? Bueno, ellos practican practican el juego, muchos casi a diario. O sea, después de la jornada laboral y todo esto, entonces es una práctica. Y bueno, ya hoy en día nosotros los veíamos que hacían su calentamiento, trotar, hacer flexiones, pues toda la preparación que implica un desarrollo muscular, porque no es fácil de jugarle a la pelota y moverse. O sea, el desarrollo cardiovascular, por ejemplo, que implica estar en una cancha de esas dimensiones durante ese tiempo, si lo tomas en cuenta, dices, bueno, vamos a ver cuántos kilómetros recorrió este jugador de Mixteca y cuánto peso estuvo soportando en la mano derecha y cuántos golpeteos le dio con cuánta presión. O sea, eso hay que pensarlo, que es como si fuera pues cualquier juego de los que conocemos ahora, ¿no? Cualquier deporte, como jugar béisbol, fútbol, básquetbol. Entonces, pero lo que cambia son la identidad, el antecedente y la preparación que ellos tienen, obviamente es a diario. Ellos se entrenan, hacen pases, empiezan con jugadas a los que están aprendiendo, por ejemplo, a darles pases con guantes pequeños, con pelotas más chicas, y así van avanzando. Progresivo. Hay una progresión de enseñanza como lo hay en cualquier deporte, ¿no? Riesgos, ¿cómo se previenen los riesgos, las lesiones? Porque bueno, me imagino que un pelotazo de estos bueno, es sí. duro, ¿no? Lo que sí ¿te acuerdas? Estabas viendo hace rato las imágenes que hay unas que alrededor de la cancha, de los patios de los pasajuegos, está cercado hasta, me parece que no son como 15 metros más o menos, está cercado, y la gente que está alrededor pues conoce que no puede estar distraída, ¿no? Claro que debe haber alguna ocasión que hay un pelotazo, o hay los mismos jugadores, debe haber una ocasión que hay un pelotazo por aquí y allá, pero no hemos sabido así de lesiones graves, fracturas y esto no. Pero obviamente contiene su riesgo, pero como tal, como cualquier deporte, ¿no? Si tú te pones a pegarle una pelota de béisbol con un bat y no sabes batear, pues te va a ir un poco mal. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Aquí tienes que aprender el manejo de los implementos y una progresión de enseñanza de los movimientos que vas a realizar y en qué posición del juego vas a estar. Vas a estar el que va a contestar la pelota, el que saca, o los que asisten a los lados. O sea, hay una posición y ese jugador de esa posición regularmente está especializado en esa. O sea, también hablamos de especializaciones por áreas. Hay jugadores que se especializan en una... Sí, exactamente. No sé si en defensa o en ataque, no sé si decirlo de esa manera simple. En saque, en el saque, en contrarrestar, o sea, sí. Oiga, profesor, y ya para ir concluyendo, competencias nacionales, ¿hay competencias internacionales o demostraciones? ¿Qué es lo que viene? Sí, mira, ahorita si ustedes van los sábados o los domingos al patio o al pasajuego de pelota que está sobre Boulevard Puerto Aéreo, cerquita en la esquina con eje, me parece que es el eje 1, ahí hay un deportivo y ahí hay una cancha de un pasajuego de pelota mixteca. Ahí pueden ir a degustar algunas cosas que venden ahí, ayudas o algo, y pueden ir a ver a los jugadores de pelota mixteca ahí. Entonces, y en Estados Unidos organizan también cada año festivales de esto. Me parece que dentro de poco ya también va a ser el Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos, ya me parece que es la edición 27, si no mal recuerdo, 27.
Entonces, en ese encuentro nacional de juegos y deportes autóctonos y tradicionales, no hay competencia, sino hay una muestra de todas las actividades que yo cuando fui presidente de la federación, teníamos un poquito más de 230 registradas, divididas entre juegos, deportes y juegos de destreza mental. O sea, hay un universo de esto. Sí. Y aquí, pues bueno, habrá que estar pendientes de esa fecha. Y si les digo, si están en la Ciudad de México y quieren ir a ver a los jugadores de pelota mixteca reales y pasar un buen rato viendo esto, pues vayan a ese deportivo. Como todo deporte. Rafael Osuna se visual. llama, se llamaba Rafael Osuna, sí. Todos los deportes yo creo que son muy, muy atractivos porque tienen pues esta cuestión de preparar el cuerpo, y estos jugadores pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer, nosotros los mortales, porque no hemos entrenado eso, vaya, ¿no? Exacto. Pero también lo podemos lograr y creo que, como dices, no hay mejor forma que ir y verlos, y ya si nos enamora el ojo, pues practicarlo, ¿no? Sí, miren, y siendo honesto también, lo que tendrían que hacer si quieren acercarse a estas actividades, pues acérquense a la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Ahí les pueden dar informes sobre qué actividades, cuándo va a ser, o dónde se practica, dónde pueden verlo. Es interesante. Hay una federación de esto, como hay una federación de atletismo, de fútbol, de natación. Sí, el está deporte reglamentado. se logró que llegara a eso en 1988, ¿no? Entonces fue un trabajo muy arduo y que continúa hoy en día desarrollándose. Pues muchísimas gracias por contarnos sobre la pelota mixteca, profesor Salvador. No, muchas gracias a ustedes, y qué bueno que es otra actividad que se conoce y que se muestra para que sepan que existen muchas otras actividades que existen aquí en México y que son practicadas actualmente. O sea, da como para más programas, o sea, Sí, seguro. Sabes que nosotros hemos estado aquí en Purépecha, ahora con Mixteca, y tenemos muchas otras actividades. Que ahí tenemos Muchas una deuda gracias. también para irlos a ver en el campo de juego, ahora que estemos un poquito más desahogados, pero para verlo Así en la es. acción, ¿no? Que también Sí, sería, sí. sería lo ideal. Y pues muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias por todo el apoyo. Gracias a Salvador. ustedes. También, profesor Gregorio, gracias por estar con nosotros. Gregorio Ramos Melo, muchas gracias. Gracias, a sus órdenes. Gracias, y a nombre de la producción, de todo el staff, muchas gracias también por el apoyo que nos hacen llegar a ustedes esta señal de juegos y deportes del mundo. Y ya saben, nos vemos la próxima semana para hablar de otra disciplina en juegos y deportes del mundo. No, la otra semana no, porque es 15, 16, hasta la otra. Entonces nos vemos, que estén muy bien, muy buenas noches. Gracias.